tardes, Padre, sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar las Sagradas Escrituras, la Biblia, vamos a ver en el capítulo 11 del epístola del apóstol Pablo a los Romanos 11, comenzando con el versículo 25 al 28, el versículo 26, 27 y 28. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte aconteció en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección de Dios son muy amados por causa de los padres. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amantísimo Señor Jesús, hemos leído tu palabra, Señor Jesús, y no por hacer una repetición más, pero porque estamos conscientes que así es. Tu siervo nos dijo, Señor, que cualquier hombre que puede leer o que sabe leer puede leer tu palabra, pero tu Espíritu Santo es el único que la puede dar la revelación de ella, Señor. Padre, ya que ella no es como leer un periódico cotidiano o cualquier otro libro de literatura, Señor. Esta palabra fue inspirada por ti mismo, Señor Jesús. Así que, Padre, te pedimos que así como el autor la inspiró, sea el mismo autor que en esta mañana me ayude, Padre, para poder traer, oh Dios, esto que hemos de hablar de tu palabra, Señor Jesús. Padre, permite que todos estemos en la quietud de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, oh Dios, esperando recibir una instrucción de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero hablar sobre, continuar más bien con el tema que comenzamos hace unos domingos, y el tema es el endurecimiento de Israel en parte. Este es el sermón número 3. Y como un subtítulo quisiera hablar en esta mañana sobre la simiente de Abraham. Y ¿por qué la simiente de Abraham? Mire, como yo le decía, aquí tengo muchas citas de la Biblia y citas del mensaje respecto a este tema, que poco a poco le voy dando forma. Pero realmente para llegar al meollo de este tema, quise llevarlo desde el principio para que nosotros podamos entender algo muy importante, ya que para entender el presente y el futuro de Israel es necesario regresar al pasado de ellos mismos. Ahora, la historia del pueblo judío desde luego que está relatada en la Biblia. Tenemos todo el Antiguo Testamento para conocer cómo es que Dios lidió con ellos, cómo es que Dios incluso los castigó cuando ellos desobedecieron. Y cada una de estas cosas que están en el Antiguo Testamento, uno no las puede ignorar para poder entender el por qué hoy en día Israel está en la posición en la que está. Mire, decíamos la otra vez que los judíos señalan como su origen a Abraham, y ahí es donde queremos comenzar. Dios lo llamó a Abraham siendo un hombre estéril y teniendo una esposa estéril sin probabilidad o posibilidad de procrear descendencia. Regularmente nosotros como creyentes del mensaje, incluso hemos escuchado predicadores, que yo creo que está bien, solamente hacen énfasis en que Sara era estéril, pero el profeta nos dijo que ambos. Él lo dijo varias veces. Yo solamente quiero tomar en esta mañana una cita en un sermón que se llama Jehová Jireh, predicado el 26 de febrero del 61, párrafo 38. Dice el profeta de Dios: no tenían hijos, ella era estéril, él era estéril, así que no tenían hijos. Mire, el profeta de Dios, esto en el tema pasado, yo anoté estas dos palabras y las quiero volver a anotar para poner énfasis en cómo es que el profeta habla de ellos. Cuando él se refiere a Sara, desde luego que en español nosotros lo leemos porque esa es la traducción y es la traducción correcta. Él usa esta palabra. Y ahorita vamos a ver una pequeña diferencia. Barren, esto quiere decir estéril. Pero cuando se trata de Abraham,
él, para referirse a lo mismo, él usa esta palabra, estero. O sea, parecía que, bueno, en español así se traduce y está bien traducido, pero en inglés usa esas dos palabras. Con esta él se refiere a Sara, con esta él se refiere a Abraham. Y uno dice, bueno, pues es lo mismo, sí, efectivamente. Son sinónimos. Pero mire, si uno estudia estas dos palabras como adjetivos, esta y esta palabra de arriba, si usted viera un diccionario en inglés, es alguien que es incapaz de tener hijos. O sea, Sara era incapaz de tener hijos. Mientras que esta palabra quiere decir que no se puede reproducir, o sea, procrear. Ahora el profeta dijo que Sara era esto y Abraham era esto. Si uno lo entiende, entonces Sara era incapaz de tener hijos y Abraham era incapaz de procrear. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a pesar de que Sara era incapaz de tener hijos y Abraham no podía reproducirse o procrear, eso no fue un impedimento para que Dios cumpliera el plan que él tenía en su mente para Abraham y su descendencia. Si Abraham no hubiera creído la promesa de Dios, ellos hubieran terminado sus días aquí en la tierra exactamente en su misma condición. Y por lo tanto, en esta mañana, el pueblo de Israel, al menos como nación, no existirá en el mapa. Espero que usted me entienda a dónde quiero llegar. A causa de que Abraham, porque bueno, uno muchas veces, y qué bueno, sabemos que Abraham es el padre de la fe, y elogiamos a Abraham por ser el padre de la fe. Pero la fe de Abraham no solamente fue para él mismo, sino para su esposa. ¿Me explico? Ahora mire, en esta mañana quiero irme despacio, quiero hablar algunas cosas muy importantes y quiero poner esto como un fundamento. Mire, todos sabemos que la verdadera historia de Abraham comienza en Génesis 12 cuando Dios lo llama. Y en Génesis 12:3, ahí el Señor le dice algo muy importante. Le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esa consigna sigue estando vigente hasta hoy en día. Fue lo mismo que Balaam profetizó cuando él entró en el Espíritu y en vez de maldecir al pueblo de Israel como era el propósito de Balac, los bendijo. Y de sus labios salió esto mismo, que Dios iba a bendecir a cualquiera que bendijese a Israel e iba a maldecir a cualquiera que maldijese a Israel. Pero mire, cuando el Señor le dice esto, Israel todavía no existía. Estamos hablando tan solo de una persona llamado Abraham. Y él le dice, te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán en ti. ¿En quién? En Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí el Señor se está refiriendo a Abraham y dice, Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Si nosotros somos una familia en esta mañana, esa bendición todavía nos alcanza a nosotros. Ahora, mire, pero eso el Señor no se lo dijo solamente como un cumplido a Abraham, como palmeándole la espalda y decirle, Abraham, te felicito porque tú dejaste tu tierra, dejaste Ur de los Caldeos y saliste en obediencia a mi palabra. No se lo dijo solamente
en ese sentido, sino que el Señor, qué cosa, lo que Él dice es lo que Él siente. Esto es maravilloso, ¿no cree usted? Lo que el Señor dice en su palabra para nosotros es el sentir de Dios. Por eso la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Y yo creo que esto nos enseña algo, que también lo que nosotros digamos sea aquello que sentimos. Y quizá usted dice, bueno, ¿por qué dice esto? Mire, cuando pasa el tiempo, cuando el Señor está para destruir a Sodoma y Gomorra, parece que el Señor adquiere un compromiso moral con Abraham debido a su propia promesa. Si vamos a Génesis, el capítulo 18, el verso 17 y 18 dice: y dijo Jehová. Ahora, si uno lee esta porción de la Biblia, uno podría decir más bien pensó Jehová. Y dijo Jehová: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora, el Señor no estaba obligado a revelarle sus planes o sus pensamientos a Abraham, pero Él mismo no está hablando con nadie, sino con Él mismo, y dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Si usted nota, esta última parte que el Señor está diciendo en Génesis 18 es exactamente lo mismo que Él dijo en Génesis 12:3. En Génesis 12:3, Él está diciendo que en una persona, no en un grupo, en una persona llamada Abraham, todas las familias de la tierra serían benditas. En Génesis 18, Él vuelve a decir que en una sola persona, en Abraham, todas las gentes de la tierra serían benditas. Ahora, pero ¿por qué Dios habría de bendecir al mundo en la persona de Abraham? Recuerde, aquí Él no está hablando todavía de la descendencia, está hablando de Abraham solamente. ¿Por qué el Señor habría de bendecirnos? Mire, los judíos hoy en día no solamente identifican a Abraham como el origen de ellos, sino identifican a Abraham como alguien que le dio un sentido especial y relevancia a lo que hoy en día se conoce como el monoteísmo. Ahora, no que Abraham fuera... no que Adán fuera trinitario, no que Noé fuera trinitario, pero ellos, esa es la exaltación que le dan a Abraham. Por eso, como decíamos la otra vez, él era el que venía del otro lado, era el que tenía una idea distinta. Mientras la gente estaba adorando a multitud de dioses, Abraham, cuando conoció al único y verdadero Dios, solamente a Él y solo a Él adoró. Hermano, y esto nos alcanza hoy en día, en esta mañana. Nosotros estamos aquí porque adoramos a Jesucristo, el único Dios verdadero. Eso es lo que dice la Biblia en Primera de Juan. Jesucristo es el único Dios verdadero. Ahora, pero luego el Señor extiende su bendición al mundo, no solo a través de la persona de Abraham, sino también de su simiente. Mire, la palabra simiente quiere decir descendencia. Y mire, aquí, hermano, aquí esto ya se va abriendo. Pero ¿dónde comienza todo? Con una sola persona. Dios trató primeramente con una persona. Y Él dijo: en ti, Abraham, todas las familias y todas las gentes de la tierra van a ser bendecidas. En ti y solo en ti. Pero entonces esto se comienza a abrir. Y después, usted sabe, voy a detener un poquito la historia.
vino el hijo prometido llamado Isaac. Y entonces en una ocasión el Señor le dice a Abraham que le ofrezca a Isaac el sacrificio. Todos estamos identificados con esa historia. Después de que le pidiera el Señor a Isaac el sacrificio a Abraham, y que Abraham, sin dudar, mire, él no sabía. A veces nosotros estamos viviendo en una edad científica en la cual a todo lo queremos encontrar en explicación. Pero si usted tiene una explicación a todo, entonces ya no necesita la fe. Porque la fe es las cosas que se esperan, es la sustancia de las cosas que se esperan. Aún aquello que no podemos entender, aún aquello que pudiera parecer ridículo, aún aquello que pudiera parecer inverosímil, increíble, Dios todavía es capaz de hacerlo. Y si hay un pueblo el cual está siendo retado con la fe o por la fe para poder creer, todo el mensaje es a nosotros. Hoy en día la gente cree hasta donde su razonamiento le permite, pero el genuino creyente tiene que ir más allá que eso, a pesar de la burla y el escarnio del imperio. Entonces, después de que el Señor ve que Abraham es obediente a él, ¿sabe una cosa? El Señor nunca se queda sin darle un reconocimiento cuando la persona lo merece. En Génesis 22, 17 a 18, después de que Abraham demostró ser fiel a Dios y tomar a Dios en su promesa hasta lo último, cuando estaba a punto de sacrificar a su propio hijo, el Señor le dice: mira, Abraham, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Originalmente el Señor le había dicho a Abraham: y en ti serán benditas. Pero aquí el Señor no es que cambie, pero Él está ampliando la promesa. ¿Y qué dice en el verso 18? ¿Alguien me puede ayudar? Y en tu simiente y en tu descendencia, o sea, Abraham, ahora ya no solamente eres tú, sino que ahora en tu simiente y en tu descendencia serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, esto es maravilloso, y no es que Dios cambie, Dios sencillamente va ampliando su promesa. Primeramente le dice que Abraham en él, y después le dice también que en su descendencia. Pero mire, para que esto no se quedara solamente como una declaración de Dios, aún después de que Abraham había muerto, el Señor le recuerda a Isaac la promesa que le había hecho a su padre. Génesis 26:4. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré tu simiente de todas estas tierras, y de todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora, aquí es donde voy a entrar. Todos sabemos que Abraham tuvo varias simientes. Bueno, eso es lo que la Biblia declara. Primeramente, la primera descendencia que tuvo Abraham fue Ismael, el cual procreó con Agar. Génesis 16:4. La segunda simiente o descendencia que tuvo Abraham fue Isaac, el cual procreó con Sara, según Génesis 21:2. Y las demás simientes que procreó Abraham con Setura, que fueron Simrán, Joxán, Medán, Midian, Ishbak y Shua, según Génesis 25:1. Si uno contabiliza la simiente de Abraham,
Abraham tuvo ¿cuántos hijos? 8. Pero hay algo más con lo cual no contábamos. Miren, el profeta dice en el sermón Jehová Jireh, predicado el 8 de agosto del 57, el párrafo 46. Después de un tiempo nació el pequeño Isaac, un niño simpático. Entonces quiero que ustedes noten, no solo eso, sino que incluso después que había muerto Sara, él se casó con Setura, y después de eso él tuvo 7 hijos, además de las hijas. Aquel cuando no contábamos que Abraham no solamente tuvo 8 hijos en total, sino que tuvo hijas. Y usted dice, esto no, bueno, el profeta lo acaba de decir, así que no me culpe a mí. Miren, en otro sermón, precisamente titulado también Jehová Jireh, mire, yo le decía, y voy a repetir, que yo en mi Biblia siempre, yo le llamo que yo tengo una Biblia plana, porque cuando yo escucho algo del profeta, yo lo anoto aquí. Y entonces, aquí donde habla de Setura, yo le puse, bueno, ahí después de que termine el versículo 1, donde habla de esos 6 hijos, yo le puse más hijas. Y ayer que estaba estudiando esto, dice, bueno, esto, si dice ahí que hijas, yo no lo pude haber sacado de mi pensamiento. ¿De dónde lo saqué? Tuvo que haber sido del mensaje. ¿Y sabe por qué lo saqué? Porque en una ocasión, aquí en la iglesia, hace años, estábamos escuchando el sermón Jehová Jireh, predicado el 7 de julio de 1962. De ahí fue donde yo saqué esto. Y mire lo que el profeta dice en el párrafo 106. Sara murió. Abraham se casó con una mujer, Setura, y tuvo 5 hijos, 6 hijos creo que fueron, aparte de hijas, después de eso. Bueno, yo no sé si usted lo crea, pero yo creo que Abraham tuvo 8 hijos más hijas. ¿Cuántas fueron? Yo no sé, el profeta de Dios no dice cuántas, pero si él dice, yo lo creo, que Abraham tuvo hijos e hijas. Está tremendo, hermano, pero es la verdad. Yo creo que este mensaje es cierto de la ala. Ahora, ¿cuántas fueron? No sabemos, pero mire, de toda esa descendencia, bueno, de los hijos ya los tenemos contabilizados, 8 en total. De las hijas, ¿cuántas fueron utilizadas? Pero de toda esta descendencia que tuvo Abraham, o toda esta simiente, Pablo aclara lo que el Señor le había dicho a Abraham en Génesis 21:12. ¿Qué es lo que le dijo? Mire, voy a ir a Romanos 9:7. Dice Pablo, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. O sea, no porque sean descendencia de Abraham y podemos contabilizar a Israel y a los otros 6 hijos más las hijas, no todos por ser simiente de Abraham son todos hijos. Y aquí Pablo hace una separación de toda la simiente de Abraham. Él dice, Isaac te será llamada simiente. O sea, Pablo hace a un lado a Ismael, hace a un lado a los hijos de Setura, hace a un lado a las hijas de Abraham, y él cita esa Génesis donde el Señor dice que Isaac, de todo ese grupo, Isaac le sería llamada descendencia. Yo creo que hasta ahí vamos bien. Esto indica que la única simiente de Abraham que sería reconocida por Dios sería la que vino por una promesa de Dios. Los demás no vinieron por una promesa de Dios. Pero hay algo más. Miren, a mí me encanta mucho la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, porque está hablando de tú a tú con ellos. Mire, yo le he dicho que a mí siempre me asombra que Pablo, en todas sus epístolas, al libro que más cita es Isaías. Pero ¿cómo hablarles a los corintios, a los gentiles, a los corintios, a los romanos, que eran gentiles,
de lo que fue dicho por el profeta Isaías. Quizá ellos era la primera vez que escuchaban de eso, porque eran paganos antes de venir a Cristo. Pero Pablo le cita eso de tal manera, miren, esto es importante, hermano, de tal manera que la gente comience, los gentiles comenzaran a caer en conciencia que lo que los profetas habían hablado, sea que ellos hubieran sabido de ellos o no antes, era el así dice el Señor. Escuche, y la razón de citar lo que un profeta, lo que el profeta de esta edad habló, es para que usted entre en conciencia que las palabras que él habló están tan inspiradas como las de Isaías, Jeremías, Moisés o cualquier profeta de la antigüedad. Esto no es por ser un fanático de esto, esto es por ser veraz a la palabra de Dios. Pero Pablo, cuando les habla a los hebreos, le está hablando a sus iguales judíos como él, que conocían la ley como él, y que no les podía citar mal, o usted sabe decir, no, ellos sabían porque leían la ley día y noche también. Sí, amén. Cuando él les habla a ellos, en el capítulo 11 de los Hebreos, el verso 17 y 18, él va más allá todavía de lo que les habla a los romanos. Les dice, bueno, hey, hermanos judíos, ustedes conocen la ley, así que yo puedo hablar con ustedes con confianza, pueden decir cosas a ustedes que a lo mejor a otra gente no le diría. ¿Y saben qué es lo que les dice? En Hebreos 11, 17 y 18, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado. Escuchen, esta segunda parte del versículo. Y ofrecía al unigénito, el que había recibido todas las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac será llamada simiente. Esta escritura de Génesis 21:12, Abraham ya se las había citado a los romanos, perdón, Pablo ya se las había citado a los romanos, pero ahora Pablo se las está citando a los propios hebreos. Pero él se refiere a Isaac como el unigénito. ¿Estoy leyendo correctamente la Biblia? Esta palabra, y siempre me gusta usar estas palabras, no porque yo quiera enseñar a usted griego, pero esto a mí me ayuda y confío en usted también. Mire, la palabra unigénito en el griego es monogenes, que quiere decir único en su género. Esta palabra unigénito, Lucas la cita 3 veces en su evangelio, una para referirse al hijo de la viuda de Naín. Esto ya lo hemos dicho aquí varias veces, que era su hijo. Otro para referirse a la hija de Jairo, que era hija única. Otro para referirse a aquel hombre demoniado que realmente tenía ataques epilépticos. En estas 3 escrituras, Lucas usa esta palabra para decir que tanto el hijo de la viuda de Naín, que tanto la hija de Jairo, que tanto aquel hombre que tenía lunático, que la Biblia llama, que tenía ataques epilépticos, eran unigénitos, o sea, únicos. Pero esta palabra también se usa en los evangelios 7 veces cuando la Biblia habla de Jesús. Ojalá y a usted le suene familiar esto que le voy a decir. La Biblia dice que Jesús era el hijo unigénito de Dios. ¿Estoy bien hasta ahí? ¿Qué es el único? El único en su género, o sea, el único engendrado por Dios. A nosotros nos engendró la palabra. A Jesús el cuerpo engendró la simiente. Pero nuestro cuerpo vino por la unión de nuestros padres. Con Jesús fue distinto. Jesús vino porque fue engendrado en el vientre de María por la palabra hablada de Dios.
Era el unigénito. Si usted nota, en Mateo 1, creo que en Mateo, bueno, es en Mateo, cuando le dijeron a que Jesús nació, dice la Biblia que María envolvió en pañales a su primogénito. ¿Por qué no dice que a su unigénito? Porque no fue el único que tuvo María. ¿Me explico? Pero Jesús fue el primogénito, es el primero. Ahora, con esto que le estoy diciendo, ¿por qué Pablo está diciendo que Isaac era no el primogénito, sino el unigénito? Amén. Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué? Era el único de Sara, pero él tenía otra simiente. ¿Sabe usted por qué? Por lo que el Señor, o sea Pablo, mire, un profeta, para que sea profeta, tiene que repetir lo que el otro profeta dijo. Por eso cuando William Branham fue más allá de la cortina del tiempo, y él preguntó, ¿los de Pablo entraron? Dijeron, claro que sí. Dijo, los míos también van a entrar. ¿Por qué? Porque yo, Pablo, prediqué lo mismo que Pablo predicó. Dijo, cuando él predicó de un solo Dios, yo prediqué de un solo Dios. Cuando él bautizó y rebautizó a la gente en el nombre del Señor Jesucristo, yo también lo hice. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo aquí que Isaac era unigénito, siendo que Abraham había procreado 8 hijos varones, además de hijas? ¿Sabe usted por qué? Porque Pablo estaba citando exactamente como Dios lo había llamado. Génesis 22:2. Aquí regresamos otra vez a la historia de Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Esto es Génesis 22:2. ¿Qué le dice? Y dijo, toma ahora tu hijo. Parecía que eso hubiera sido suficiente, pero el Señor, quien no se equivoca, le dice, toma a tu hijo. ¿Qué más? Tu único, Isaac, a quien amas. ¿Acaso Dios estaba cometiendo un error? En Génesis 22 ya había nacido Ismael. Porque Ismael nace en Génesis 16. ¿Cómo es posible que el Señor le diga a Abraham que ofrezca a su único, a su unigénito? Que es exactamente la palabra que Pablo está usando en Hebreos. Entonces Pablo, al llamar a Isaac unigénito, no lo hacía deliberadamente por contradecir la realidad de Abraham. Lo decía porque estaba siendo fiel a lo que el Señor ya había dicho. Que alguien le discuta a Dios y que le diga, no, Señor, no debiste de haber dicho que Isaac era el único hijo si Abraham ya tenía a Ismael. Dios tiene razón en todo lo que dice. ¿Sabe usted por qué era unigénito? Porque Isaac era el unigénito hijo con respecto a Sara y a las promesas. Por eso para el Señor, sí, pudieran haber tenido el apellido de Abraham, todos los hijos y las demás hijas, eso no lo vamos a negar. Pero para Dios, el único hijo reconocido como simiente de Abraham era Isaac, porque Isaac había venido de acuerdo a la promesa. Y mire, para poder probar esto, voy a referirme a otras 2 cositas que están ahí en la Biblia. Cuando, bueno, voy a decir esto. Abraham expulsó a los hijos nacidos de las otras mujeres. Mire, vayamos con el hijo de Agar. Sabemos que, bueno, cuando Isaac nació,
dice la Biblia que Agar miraba con menosprecio a Sara. Y Sara, ok, que la mirara con menosprecio, pero llegaría un momento en que ella tenía que hacer valer lo que ella era. Le dijo a Abraham: lo siento mucho, pero ni a este muchacho ni a esta mujer los quiero aquí, se van. Ahora, se lo estaba diciendo, ahora, hermano, Abraham era padre de Ismael también, no era un niño adoptivo, era padre. El hecho de que Sara le dijera eso, dice la Biblia que a Abraham le pesó. Y a lo mejor él titubeó y dijo: a ver, ¿cómo le haré para que Sara cambie de parecer? Y sabe que en lo que él estaba en eso, el Señor viene y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Hazle caso a tu mujer, punto. Así dice la Biblia. Leámoslo en Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho y despidióla. Y ella partió y andaba errante por el desierto de Beerseba. ¿Se fue o no se fue? Se tuvo que ir. ¿Qué de los hijos de Cetura? Génesis 25, del versículo 5 al 6. Y Abraham, hermano, aquí Abraham ya había aprendido la lección. Y Abraham dio todo cuanto tenía. ¿A quién? A Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y enviólos de junto Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, tanto Ismael como los hijos de Cetura se tuvieron que ir. La primera vez, cuando se trataba de Ismael, Abraham como que titubeó. Pero cuando el Señor le dijo eso, él sabía lo que dijo William Branham después: lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Si aquello era bueno, digámoslo así, de esa manera, para Ismael, tenía que ser bueno para los hijos de Cetura. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Los despidió. Bueno, yo espero que usted le crea la Biblia. Ahora, y Pablo nos explica el por qué fueron expulsados. Gálatas 4:30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo. ¿Por qué motivo? Porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. O sea, ambos no pueden heredar. Y el profeta, mire, yo sé que todas estas cosas que le estoy leyendo, esto de Gálatas y esto, el profeta ya las explicó, que aquello era un tipo de lo que representaba para nosotros hoy. Pero en esta mañana yo estoy hablando solamente de la sombra, o sea, de la historia literal del pueblo judío. Pero mire lo que el profeta dice en La semilla no es heredera con la cáscara, predicado el 18 de febrero del 65, párrafo 58. Dice: aquí comienza la simiente entonces, en una promesa un poco dudada. Isaac, siendo la simiente de la mujer libre y prometida, trajo, como Pablo está tratando de explicar aquí en Gálatas, él trajo la simiente natural prometida. Y él sigue diciendo aquí que los hijos de la mujer esclava no pueden ser herederos con los hijos de la mujer libre. Bueno, esto es citando lo que Pablo dijo. ¿Pero por qué? Dice el profeta: porque son de dos categorías diferentes. Punto. ¿Por qué no podían heredar el hijo de la sierva o el hijo de la libre? Mire, yo le decía que la Biblia habla y que llama a Cetura concubina. No solamente lo dice en Génesis 25:6, sino hay otra escritura, creo que en Crónicas, donde la Biblia habla así. Mire, porque para Dios
sin importar bajo qué circunstancias vinieron la otra descendencia de Abraham, que ya vimos, el Señor al único que reconocía era Isaac, porque había venido según la promesa. Mire, el profeta usa la palabra categoría. ¿Qué es categoría? Es clase que resulta de una clasificación de personas o cosas según un criterio o jerarquía. También es posición de una persona o cosa dentro de una clasificación jerarquizada. ¿Qué es algo jerarquizado? Como que va en escalones, desde el más pequeño, desde el más bajo hasta el más alto. Si el Señor, según lo que nos dice el profeta, dice que tanto los hijos de o el hijo de la sierva como el hijo de la libre eran de dos categorías distintas, esto quiere decir que Isaac, que es el que estamos enfocándonos en esta mañana, él tenía una categoría, una posición, una jerarquía más alta que todos. Mire, y aquí hay algo. Ahorita quiero llegar a esto. Porque fue el criterio de Dios lo que decidió que el pueblo judío descendería de Isaac. Fue por escogencia de Dios. Él tuvo que ir haciendo la separación. Pero esto no paró allí. Cuando Isaac se casó con Raquel, en su vientre había dos gemelos. Y dice la Biblia que luchaban uno contra otro. En Génesis 25, 23, cuando Rebeca, perdón, yo dije que con Raquel, ¿verdad? No, Isaac no se casó con Raquel. ¿Isaac se casó con quién? Voy a corregir. Cuando Isaac se casó con Rebeca, en su vientre había dos gemelos. Y estaban luchando, peleando uno contra otro. Como decíamos hace unos momentos, y a veces cuando el niño comienza a estirar los músculos en el vientre de la madre, un solo niño, eso le produce malestar a la persona. Que cuando se trata de gemelos, y no solamente eso, sino que no estaban, usted sabe, sus músculos por extenderlos, sino que estaba peleando uno contra otro. Entonces aquel embarazo de Rebeca debe haber sido difícil. Dice la Biblia que ella fue ante Dios y le dijo: Señor, en aquel tiempo pues no había para que le hicieran una tomografía, usted sabe ese tipo de cosas para saber qué es lo que tenía Rebeca. Pero entonces su único recurso era Dios. Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Este es mi primer embarazo. ¿O será que todos los embarazos son iguales? Quizá le preguntaba a una vecina: oiga, ¿usted siente esto? Aquellos, no, bueno, sí, pero no tanto como usted lo está diciendo. Entonces, Señor, dime qué es lo que está pasando aquí. Y el Señor le responde. En Génesis 25, 23 el Señor le dice: y respondióle Jehová: hay dos gentes en tu seno, y dos pueblos. Esto ya está hablando de algo. Y dos pueblos serán divididos de entre tus entrañas. O sea, dos naciones. Y escuche: y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Voy a llegar a esto. Eran dos bebés que eventualmente se convertirían o serían los patriarcas de dos naciones. Mire, y estoy poniendo, mire, todo esto que estoy poniendo una plataforma amplia, porque esta historia la vamos a llevar así como lo estamos trayendo ahorita, para llegar al final a la posición de los judíos en este día. ¿Por qué? ¿Y por qué los árabes y todo eso? Y llevarnos al final. Y entonces Dios eventualmente tuvo que hacer una separación. Ya hizo una primera separación. ¿Entre quién? Isaac, Ismael, los hijos de Setura y las hijas. ¿Ya? Estos se quedaron acá. Isaac. Aquí están los gemelos. El Señor le dice a Rebeca que esos gemelos iban a ser los patriarcas de dos pueblos. Es lo que el Señor les dice. Ya vimos que uno de los pueblos eran los judíos y los otros los árabes. Hermano, ¿dónde comienza esto?
Por eso, la pugna que hoy en día existe entre el pueblo judío y los árabes no es nuevo. Esto comenzó ni siquiera en este suelo, comenzó en el vientre de una mujer. Pero el Señor, como diciéndole, miren, de esta pelea todavía no sabemos quién va a ser el ganador. Depende en el cuadrilátero quién le dé un knockout y lo deje ahí tirado. No, el Señor ya estaba diciendo quién. Porque no siendo aún nacido, ni habiendo hecho ni aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces Dios decidió que los judíos vendrían no por los hijos de Saúl, que eventualmente fueron llamados los edomitas, sino por los hijos de Israel, que eventualmente fueron llamados los israelitas. Ahora, ya hicimos un lado también de Saúl, lo estamos sacando del cuadro, de acuerdo a la palabra de Dios, y nos quedamos con Jacob. La Biblia dice que Jacob, a través de 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas, procreó 12 hijos, que fueron llamados los 12 patriarcas. Que de los 12 patriarcas se desprenden las 12 tribus de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estos 12 patriarcas eventualmente fueron a parar a Egipto. Ya sabemos la historia. Hubo un hambre en toda la tierra. Bueno, todos sabemos la historia, que José, cuando él creció, fue vendido como esclavo a los egipcios, todo para cumplir el plan de Dios. Y mire, esa historia después lo vamos a tomar, ahorita estoy tomando el asunto literal, después lo vamos a tomar para ver el significado espiritual, el por qué. También cuando Isaac trae para que bendiga a esos 2 niños, el profeta lo llama de esta manera, dice, el profeta ciego. Bueno, espero que alguien haya leído eso. Dijo, cruzó los brazos para que la bendición que le correspondería al mayor le fuera al menor. Pero eso lo vamos a ver, el significado que tiene hoy en día. Solamente ahorita estamos hablando la genética. Como Dios no soy yo, Dios comienza a separar. ¿Por qué quiere? Ahí va la línea de ellos. El linaje. Ellos llegan a Egipto. Miren, y con esto voy a terminar y voy a bajar la pantalla. Voy a pedir a los hermanos, ahora sí les di por ahí unas diapositivas para mostrarle algo. Entonces, ahora sí ya nos enfocamos. Los 12 patriarcas van a parar aquí, conforme a la profecía que el Señor le había dicho a Abraham. Eso también ya lo hemos visto. Miren, Moisés declara 3 veces, y ya no les voy a terminar, que fueron 70 las personas que entraron en Egipto. Voy a leer las 3 escrituras. La primera de ellas está en Génesis 46, 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron, ¿cuántas? Génesis 46, 27. 70. Vamos a Éxodo 1:5. Y todas las almas de los que salieron del mundo de Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Deuteronomio 10:22. Con 70 almas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, según estas escrituras 3, Moisés, que fue el que escribió el Génesis, el Éxodo y el Deuteronomio, está diciendo que fueron, ¿cuántas? 70. En el libro de los Hechos, Esteban, cuando está hablando aquellas personas, aquellos hombres que no querían creer en Jesús,
Él dice en Hechos 7:14. Hechos 7:14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. ¿El número de qué? ¿Cuánto alguien la puede leer? Hechos 7:14. ¿Cuántos dice? 75 personas. Bueno, ¿cuántas entraron? O entraron 70 o entraron 75. Miren, si uno quisiera desacreditar la Biblia, como mucha gente lo hace, diría, ya ve, Dios se equivoca en su palabra. Si tomamos la escritura de que toda la escritura es inspirada divinamente, que quiere decir que es inspirada por Dios, ¿por qué el Señor en una escritura da una cuenta y en otra contabilidad? Y eso es la Biblia, ¿no? A ver, dice que sucedería como los trinitarios. No. Yo creo que el bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Jesús lo dijo. Los unitarios. No. Yo creo que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo dijo. Y el de allá dice a los de acá. No, pero Pedro era un hombre lleno de fallas que le negó al Señor, tenía un carácter terrible. ¿Cómo le vamos a hacer caso a él? Y ahí está la lucha. ¿Quién tiene la verdad? Yo le voy a decir quién tiene la verdad. Ambos tienen la verdad. Bueno, entonces usted diga, ¿quién de los dos la tiene? Ambos tienen la verdad. Si usted entendió el bautismo bíblico, sabe que el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Ambos tienen la verdad. Yo le voy a decir algo. En estas dos contabilidades, en la de 70 y 75, ambos tienen la verdad. Para que usted no diga, bueno, nosotros le creemos a Moisés y Esteban, quién sabe. Mire, por eso tenemos que caer en cuenta de que toda escritura es inspirada divinamente. Punto. De Génesis a Apocalipsis. Que hay cosas que dice una cosa, pues yo no sé, pero ambas escrituras están inspiradas divinamente. Si no, de otra manera, si a usted algo no le conviene la escritura, lo comienza a razonar y decir, pero es que este señor lo dijo. Ese es el gran problema, y incluso en el mensaje. Hay gente que piensa que parte del mensaje está inspirado y que parte no. Lo que no puede creer así, lo desecha y dice, no, es que eso lo dijo el hombre. ¿Quién le autorizó a cualquier persona a decir eso? Mire, yo voy a decirle esto. Si la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, voy a atreverme a decir esto: todo el mensaje es inspirado por Dios. Si yo no estuviera convencido de eso en esta mañana, no lo estaría predicando, le estaría predicando cualquier otra cosa. Todo el mensaje es inspirado por Dios. Ahora, no sé si pudiera, mire, la carpeta dice Egipto, no sé si pudiera poner la diapositiva. Mire, para poder hacer la contabilidad de los que entraron en Egipto, me voy a leer de unas diapositivas. Sabemos, como yo decía, que Jacob, ahora, todo esto a lo que yo me voy a referir, todo esto está en Génesis 46. No lo vamos a leer, me voy a auxiliar de esta gráfica. Lea fue la primera esposa de Jacob, ¿es verdad? Aquí está la cita. Ella engendró a estos 7 varones y a una mujer, a Dina. Si uno contabiliza, bueno, Lea es una persona, más estos 7 son 7, más los 25 de estos, de Dina no se da la contabilidad, serán 25. Y estas dos personas que fueron los descendientes de Fares y Esor, o los descendientes de Fares fueron Errón y Emún, son 2 personas. Si uno los contabiliza todos, le darían 35. Pero aquí hay algo. Aquí encontramos a 2 personas, a Er y a Onán, que murieron. ¿Cuántos saben esta historia? Aparece en Génesis. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que este murió sin dejar descendencia. Y el otro, el Señor lo mató
porque no le quiso dar descendencia a Tamar. ¿Es verdad? Ok. Muy bien. Entonces, observamos que se contabilizaron 35 personas, pero que si descontamos a él y a Onán, nos quedan 33, que es el total según la Biblia. Esto nos dice, no sé si hubiera manera de poner otra vez la diapositiva, si alguien está ahí. Esto nos dice que los muertos no fueron tomados en cuenta. Y esto tiene una gran verdad. ¿Por qué? Puesto que el pasaje nos dice claramente que se trata de las personas que entraron en Egipto. Y como es natural de suponer, los muertos pues no pudieron entrar en Egipto. De todo esto, también es importante recordar dos cosas. Primero, que los muertos no se tomaron en cuenta en el conteo de los 70 que entraron. Y segundo, que Lea es contada entre las 33 personas. Sí. Y bueno, yo creo que entonces con esto termino en esta mañana. La próxima vez vamos a volver a poner las mismas. Son 4 diapositivas las que tengo para ir haciendo la contabilidad y tomar otras cosas que dice la Biblia para que nosotros podamos ver que, porque hay otra cifra que también la Biblia da, que es de 66 personas. Entonces, cada una de esas, usted sabe, entonces aquí ya no encontramos 2 cifras, sino encontramos una de 70, una de 75 y otra de 66. ¿Cuál de todas es la real? Si yo le dijera que todos, usted va a decir, pero es que son cifras distintas, eso no importa. Pero uno tiene que tomar varias cosas en cuenta para poder hacer esa contabilidad. Entonces, hermano, hasta aquí terminamos en esta mañana, le digo, porque si eso es importante para poder entender el por qué. En un lugar dice que son tantas y en otro lugar dice que son tantos, entonces necesito que estén las diapositivas listas para poder entender eso. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Hasta aquí lo dicho. Hagan de cuenta que no entramos al asunto de los 70 y 75, solamente hasta aquí nos quedamos. Pero de aquí hacia atrás, creo que todos sabemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor comenzó a hacer una separación hasta que al final solamente quedara ¿quién? Isaac. Y esa descendencia el Señor la vino cuidando hasta que fueran esas 12 tribus, y de allí ellos se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron para hacer lo que hoy en día conocemos como el pueblo de Israel. Miren, hay otra cosa. Los vamos a observar a través de la Biblia, cada profecía que habló de ellos y cada una de las cosas que el Señor, dentro de su plan, estaba eso, lo vamos a estudiar para que podamos entender el por qué Israel en esta mañana está en la condición en la que está. Y le voy a decir lo voy a repetir lo que dije la semana pasada. Paradójicamente nosotros sabemos más del plan de Dios para ellos que ellos mismos. Y conste que a ellos Dios también les dio un libro de Apocalipsis llamado el libro de Daniel. Pero si usted nota, el libro de Daniel, a pesar de ser tan pequeño, que apenas tiene 12 capítulos, fue a partir del capítulo 7 cuando comienza la profecía. Imagínense. O sea, después de ser un libro tan pequeño y apenas dejarle 5 capítulos a ellos. Pero eso así es. Pero con todo y eso, de esos 5 capítulos, hoy en día el Señor nos envió la revelación para que nosotros pudiéramos conocer eso. Y no solamente eso, sino que a nosotros como gentiles, el Señor nos dio todo el libro de Apocalipsis, en el cual aparece no solamente el plan de Dios para la iglesia gentil, sino también para los judíos. Así que esto es lo maravilloso, hermano, y no solamente es una clase de historia, sino es verlo a través de la Biblia para poder hacer esa separación del pueblo elegido de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te agradecemos, Señor Jesús, en esta mañana porque tú nos permitiste, Señor Dios, avanzar hasta aquí. Yo creo que esto era lo que tú tenías, Señor Dios. Padre, te ruego, Dios, que lo hayamos entendido, que tú nos des la revelación de ello, porque está en la Biblia, Señor, está en tus palabras, Señor. Padre, para poder entender mejor la condición del pueblo de Israel hoy en día, Señor. Esto apenas es el comienzo, Señor. Es la punta del iceberg. Debajo de esto, Señor Jesús, hay tantas cosas tan maravillosas, tan hermosas que tú has hablado, Señor. Porque tú no te has olvidado de tu pueblo, Señor Jesús. Padre Celestial, porque ellos después de todo fueron el olivo original. Nosotros fuimos injertados, Dios. Padre, así que ayúdanos, Señor Jesús, a entenderlo
el plan que tú tienes para ellos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo.